La memoria es un espejo viejo, con fracturas en el estaño y sombras detenidas. Nuestra vida cada uno la vamos contando en todo cuanto hacemos y decimos, en los gestos, en la manera como nos sentamos, cómo andamos y miramos, cómo volvemos la cabeza o cogemos un objeto del suelo. Viviendo en un sistema de señales, nosotros mismos somos un sistema de señales. Un súbito pensamiento. ¿Será Lanzarote a estas alturas de la vida la Aciñaga recuperada? En tiempos muy pasados, al viajero le gustaba andar por el Marjal, por el Paúl do Boquilobo, y cuando dice andar, es sólo una manera rápida de expresarse, porque allí todo se hacía, navegar en barco en los canales, patinar en el barro, todo menos andar. El viajero tenía una manera muy suya de desplazarse sobre la parte arborizada, y era ir pasando de una a otra de las ramas bajas de los sauces, a 2 palmos del charco profundo, o no sería tanto, pero excesivo sin duda para la altura que tenía, y nunca cayó al cenagal. El Almonda es un río de aguas muertas. De niño el viajero se bañó en esta poza, y si las aguas nunca fueron límpidas como las de las montañas, era solo por causa del limo en suspenso, materia fertilizadora, y por eso bienvenida. Hoy las aguas están envenenadas, como ya se veía claramente. No ha venido aquí el viajero para llorar la muerte de un río. Pero ya que el río está muerto, al menos que se sepa. Este es el portal de la casa más antigua de Aciñaga. Fue aquí, en Aciñaga, donde el viajero nació. Y para que no se crea que ha venido hasta aquí solo por razones egoístas y sentimentales, irá a la ermita de San José, que tiene bellísimos azulejos amarillos y azules, ejemplares y trabajados, y techos admirablemente ornados. Cerca de la confluencia con el Tajo, parece que el agua se vuelve clara. Es solo porque corre sobre un fondo raso de arena. Se llama a aquel lugar Rabo dos Cágados, y un rabo de renacuajo parece, sin ningún nombre mejor que este,
Tan flagrante es la semejanza. Viajar es descubrir. El resto simplemente es encontrar. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que ya se vio de noche, con el sol lo que se había visto bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto maduro, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre. Habitamos físicamente un espacio, pero sentimentalmente vivimos en una memoria. Hoy, tan lejos, me doy cuenta de que la imagen de la Lisboa del presente se va distanciando poco a poco de mí. Se va convirtiendo en memoria de una memoria. Y preveo, aunque sepa que nunca seré en ella un extraño, que llegará un día en que recorreré sus calles con la curiosidad perpleja de un viajero de quien hubieran descrito una ciudad que debería reconocer enseguida y que se encuentra no precisamente con una ciudad diferente, sino con la impresión de estar ante un enigma que tendrá que resolver si no quiere partir con el alma triste y las manos vacías. Situado en una de las laderas del barrio de Lapa, el antiguo barrio de Mocambo, que durante el siglo XVI era casi exclusivo de los negros que existían en Lisboa, tomó el nombre de barrio da Madragoa cuando al siglo siguiente acudieron a vivir allí las gentes de la mar. Talhada para nós dois, foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor morar depois. Foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor morar depois. He ahí la ciudad vista de cerca, imagen entre una infinidad de otras. Veo la ciudad y sé que es un organismo activo, como el interior de un músculo o una neurona gigante, como una retina deslumbrada, una pupila dilatándose y contrayéndose bajo la luz aún clara de este día. Mas dia tu partiste e o vento frio e triste varreu toda a primavera e agora veio o outono e as folhas ao abandono morreram à tua espera. Agora veio o outono e as folhas ao abandono morreram à tua espera. Certas noites o luar traça o caminho no mar para chegares até mim, mas é tão longa a viagem que só te vejo em miragem, num sonho que não tem fim. Mas é tão longa
¿No ve el viajero qué utilidad militar podía tener esta obra de joyería, con su maravilloso mirador vuelto hacia el Tajo, lugar de más excelencias para asistir a desfiles náuticos que para orientar el alza de los cañones? Que conste, la torre nunca entró en batalla formal, por suerte. Imaginen los destrozos que causarían en este encaje de piedra las bombardas quinientistas o las palanquetas. Así puede el viajero recorrer las salas sobrepuestas, ir a las altas garitas, asomarse al balcón del río y sentir mucha pena al no verse a sí mismo asomado en tan hermoso lugar, y descender al fin a lo más hondo, donde hubo hasta presos. Es maña del hombre. No puede ver un agujero lóbrego sin pensar en meter en él a otro hombre. El viajero lo saborea todo con los 5 sentidos que trajo al nacer, aunque le parecen pocos. Se contenta de oír lo que ve, de ver lo que oye. Desde lo alto de la rocha do Conde de Óbidos, el viajero aplaude a la vida. Para él, el más bello cuadro del mundo está en Siena, en Italia. Sabe muy bien que no faltan por ahí otros cuadros que son también los más bellos del mundo. El Museo de Arte Antigua, por ejemplo, tiene uno: los paneles de San Vicente de Fora. E incluso otro: las Tentaciones de San Antonio. Y tal vez lo sea también el Martirio de San Sebastián de Gregorio López. O el Descendimiento de la Cruz de Bernardo Martorell. Cada visitante tiene derecho a elegir, a designar el más bello cuadro del mundo, aquel que en un momento dado, en un determinado lugar, pone por encima de todos los otros. El viajero es habitual visitante de este museo. Tiene la buena costumbre de ver una sala cada vez, quedarse allí una hora y salir luego. Recomiendo el método. Una comida de 30 platos no alimenta 30 veces más que una comida de un plato solo. Mirar 100 cuadros puede destruir el provecho y el placer que uno de ellos daría.
Hace buen tiempo en Lisboa. Por esta calle se baja al jardín de Santo Sobelo, donde una contrahecha estatua de Ramalho Ortigao, que colaboró con esa de Queirós en la novela O misterio da Estrada de Sintra y en As Farpas, se difumina entre verdor. El río se esconde por detrás de una hilera de barracones, pero se adivina. Y después del Cais do Sodré, se desahoga completamente para meterse en el Terreiro do Paso. Esta es una bellísima plaza con la que nunca supimos muy bien qué hacer. De oficinas y despachos de gobierno ya poco queda. Estos caserones pombalianos se adaptaban mal a las nuevas concepciones de los paraísos burocráticos. En cuanto a la plaza, antes parque de automóviles, ahora desierto lunar, le faltan sombras, resguardos, focos que atraigan el encuentro y la conversación. El viajero sube por una de estas calles comerciales con tiendas en todas las puertas y bancos que tiendas son. Y va imaginando qué Lisboa habría en este lugar si no hubiera sido por el terremoto. ¿Qué fue lo que se perdió desde el punto de vista urbanístico? ¿Qué fue lo que se ganó? Se perdió un centro histórico. Se ganó otro que, por fuerza del tiempo pasado, histórico se ha vuelto. No vale la pena discutir con terremotos. Pero el viajero, en su vago pensar, considera que la reconstrucción pombaliana fue un violento corte cultural del que la ciudad no se ha restablecido aún y que tiene continuidad en la confusa arquitectura que en mareas desajustadas se ha derramado por el espacio urbano. No anhela el viajero casas medievales o resurgencias manuelinas. Comprueba que esa y otras resurrecciones solo fueron y son posibles gracias al traumatismo violento provocado por el terremoto. No cayeron solo casas e iglesias. Se quebró una ligazón cultural entre la ciudad y el pueblo que la habita. Soy como un velho amigo, como fado retratado, tinha graça ao fado antigo, da forma que era. Mejor se defiende el Rocío. Lugar confluyente y defluyente, no se abre francamente a la circulación, y es precisamente eso lo que retiene a los viandantes. El viajero da la espalda al teatro al que se le niega el nombre de Almeida Garrett y va hacia la Plaza da Figueira, donde se asusta con la ciclópea estatua ecuestre de don João I. A la catedral le faltó muy poco para no sobrevivir a los remiendos de los siglos XVII y XVIII, ulteriores al terremoto unos, sin prudencia ni gusto todos. No es ciertamente el más hermoso templo que en Portugal existe, pero el adjetivo se puede aplicar sin ningún favor al deambulatorio y a las capillas absidiales, magnífico conjunto para el que no se encuentra fácil paralelo. También la capilla de Bartolomeu Joanes, en gótico francés, merece atención. Y si el visitante padece del mal romántico, ahí tiene el sepulcro de la princesa desconocida, conmovedor hasta la lágrima.
y hay que hacer referencia al triforio, arquería tan armoniosa que quedan prendidos los ojos en ella. Admirables son también los sepulcros de Lopo Fernández Pacheco y de su segunda mujer, María Villalobos. Alfama es un animal mitológico. Pretexto para sentimentalismos de variado color, sardina que muchos han querido arrimar a su ascua, no cierra caminos a quien allí entra, pero el viajero siente que le acompañan irónicas miradas. El viajero sigue por los callejones retorcidos, entre cuyas casas a uno y otro lado casi los hombros rozan, y allá arriba el cielo es una rendija entre los aleros apenas separados un palmo, o por estas inclinadas plazas, cuyos desniveles ayudan a vencer 2 o 3 tramos de escalones. Y ve que no faltan flores en las ventanas, jaulas y canarios dentro. Pero el mal olor de las alcantarillas que se nota en la calle se notará aún más dentro de las casas. En algunas de ellas el sol no ha entrado nunca, y estas, al nivel de la calzada, solo tienen por ventana el postigo abierto de la puerta. El viajero ha visto mucho mundo y mucha vida, y nunca le ha gustado encontrarse en la piel del turista que va, mira, hace que entiende, saca fotos y vuelve a su tierra diciendo que conoce Alfama, pero no sabe lo que Alfama es. Animal mitológico por cuenta ajena, Alfama vive por su propia y difícil cuenta. Tiene horas de animal saludable, hay otras en las que se tumba en un rincón a lamerse las heridas que siglos de pobreza abrieron en sus carnes y que éste no encuentra la manera de curar. El Museo Militar, con su relleno de glorias, banderas y cañones, es sitio para verlo con mucha atención, con espíritu sutil, para encontrar en él lo civil que en todo está, en el bronce de esmeril, en el acero de la bayoneta, en la seda del estandarte, en el paño grueso del uniforme. El viajero cultiva la idea de que todo lo civil puede ser militar, pero que es muy difícil ya que cualquier militar pueda ser civil. Hay desencuentros que tienen precisamente su raíz aquí, dañina raíz. Menos mal que lleva el viajero la promesa del convento de la Madre de Dios. Visto por fuera es un enorme paredón con una puerta manuelina en lo alto de media docena de escalones. Conviene saber que esta puerta es falsa. Se trata de un curioso caso en el que el arte copió al arte para recuperar la realidad, sin querer saber si había sido realidad que el arte copiado había copiado. Esto parece una charada o un trabalenguas, pero es la pura verdad. Cuando en 1872 se intentó reconstruir la fachada manuelina del convento de la Madre de Dios, el arquitecto fue al retablo de Santa Auta, que está en el Museo de Arte Antigua, y copió de allí, trazo por trazo, sin más que prolongarlos, el portal por el que va entrando la procesión que lleva el relicario. Creyó Joao María Nepomuceno que la idea era tan buena como la del huevo de Colón, y tal vez lo fuera. Pero buena figura de tontos hacemos todos nosotros si al fin no era así el portal de la Madre de Dios. Aunque los elementos decorativos que enriquecen tanto la iglesia como el coro alto y la sacristía sean de diferentes épocas, desde el siglo XVI al siglo XVIII, es probable que la impresión de unidad provenga en parte del esplendor dorado que lo envuelve todo. Pero sería más exacto admitir que es preferentemente obra de alta calidad artística en conjunto. La generosidad de la iluminación, que no deja adormecido ningún relieve ni apagado ningún tono,
contribuyó al sentimiento eufórico que el viajero experimenta. El coro alto es un escriño, un relicario. Para expresar lo inexpresable, el tallista emplea todas las recetas del estilo. El visitante se pierde en la profusión de las formas. Le apetece al viajero sentarse en la sillería para recuperar la sensación simple de la madera lisa, que el trabajo modelador del ebanista no bastó para eliminar. Por mucho que se revistan las paredes de pías imágenes, la llamada sensual del mundo carga las molduras y los retablos de conchas, haces de plumas, volutas entrelazadas, guirnaldas, festones floridos. Para expresar lo divino, todo se cubre de oro, pero la vida exterior dilata la decoración hasta la turgescencia. El viajero que tanto ha protestado contra ciertos excesos de talla dorada cuando ahogan las arquitecturas, se descubre aquí rendido ante la rocaille de la sacristía, sin duda uno de los más perfectos ejemplos de cierto espíritu religioso al que precisamente solemos llamar de sacristía. En los claustros y en las salas que dan a ellos está el Museo del Azulejo. Conviene aclarar que las piezas exhibidas son solo una parte ínfima de las que están almacenadas a la espera de espacio y de dinero, pero aún así, este museo es un precioso lugar al que el viajero lamenta que no vengan, y si vienen poco les aprovecha, aquellos que orientan el gusto de decorar. Hay un trabajo que hacer con relación al azulejo, y no se trata de un trabajo de rehabilitación, que no lo precisa, sino de entendimiento. Quien nada más tiene que hacer, se limita a alimentar rivalidades entre este barrio y Alfama. Es tiempo perdido. Incluso pecando de exageración, como siempre que se hacen afirmaciones perentorias, el viajero dirá que son radicalmente diferentes las dos. Si es verdad que Alfama y Barrio Alto son antípodas el uno del otro, en su estilo, en su lenguaje, en el modo de cruzar la calle y asomarse a la ventana, en cierta altivez que hay en Alfama y que el Barrio Alto transformó en desafuero. Sube Ricardo Reis por la Rúa do Alecrim y apenas salido del hotel, tuvo que detenerse ante un vestigio de otras eras, un capitel corintio, una ara votiva, un cipo funerario. ¡Qué idea esas cosas! Aún las hay en Lisboa. Las oculta la tierra movida por desmontes o causas naturales. Aquí es solo una piedra rectangular, embutida y clavada en un murete que da hacia la Rúa Nova do Carvalho. Piensa en estas contradicciones mientras va subiendo por la Rúa Alecrim.
Alecrim hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Ferradial, Remolares, Arsenal, 24 de julio. Al fin se cansan las piernas. Un hombre no puede andar por ahí sin rumbo. Hay una claridad blanca detrás de la estatua de Camões. Es instructivo el paseo. Hace un momento contemplábamos a esa y ahora vemos a Camões. Ricardo Reis atravesó el barrio alto y bajando por la Rúa do Norte llegó a la de Camões. Era como si estuviera en un laberinto que lo llevara siempre al mismo lugar, al monumento, a este bronce con pinta de hidalgo y espadachín, especie de D'Artagnan, premiado con una corona de laurel por haber sustraído en el último momento los diamantes de la reina de las maquinaciones del cardenal, a quien, por otra parte, cambiando tiempos y políticas, acabará sirviendo. Lembras-te da nossa rua, que hoje é minha, já foi tu, talhada para nós dois, foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor morar depois. Foi aberta pela amizade, construída com saudade, para o amor morar depois. Aquí, andando por las calles, se ven caras tristes. Otras más raras disimulan si aquel brillo de ojos no es contento. No sé qué podrá ser. Pero al escribir esta palabra, aquí, no es toda Lisboa y mucho menos todo el país. ¿Qué sabemos nosotros lo que ocurre en el país? Aquí son estas 30 calles entre el muelle de Sodré y San Pedro de Alcántara, entre Rosío y Calariz, como una ciudad interior rodeada de muros invisibles que la protegen de un invisible asedio, viviendo juntos sitiadores y sitiados. Varreu toda a primavera e agora veio o outono e as folhas ao abandono morreram à tua espera. E agora veio o outono e as folhas ao abandono morreram à tua espera. Lisboa, ya lo sabemos, se transformó en los últimos tiempos. Decadente, abandonada hasta días bien recientes, terremoto lento, como llegaron a llamarla, levanta poco a poco la cabeza. Sale lentamente de la indiferencia y del marasmo. En nombre de la modernización o de la modernidad, se ponen muros de cemento encima de sus viejas piedras. Se perturban los perfiles de las colinas, trastornándose panoramas y perspectivas. Probablemente no se podía evitar, o no quisieron evitarlo. Pero el espíritu de Lisboa sobrevive, e incluso no sabiendo nosotros lo que el espíritu sea, es él quien vuelve eternas las ciudades. Soy simplemente una persona con algunas ideas que le han servido de razonable gobierno en todas las circunstancias, buenas o malas, de la vida. Se suele decir que el mejor partido para un creyente es comportarse como si Dios estuviese siempre mirándole. Situación, me imagino, que ningún ser humano tendrá condición para aguantar, salvo que ya esté muy cerca de volverse él mismo Dios. De todas maneras, y aprovechando el símil, lo que he hecho es imaginar que esas tales ideas mías, estando dentro de mí como deben,
también están fuera y me observan. Y realmente no sé lo que será más duro, si prestar cuentas a Dios por intermedio de sus representantes o a las ideas que no los tienen. Según consta, Dios perdona todo, lo que es una excelente perspectiva para los que en Él creen. Las ideas, esas, no perdonan. O vivimos nosotros con ellas, o ellas vivirán contra nosotros si no las respetamos. Se ponía el sol cuando regresamos del Golfo. Una enorme nube color de fuego casi tocaba lo alto de una montaña que refulgía con el mismo color. Era como si el cielo no fuese más que un espejo y las imágenes solo pudiesen ser las de la tierra. Subí ayer a la Montaña Blanca. El alpinista del cuento tenía razón. No hay ningún motivo serio para subir a las montañas, salvo el hecho de que ellas están ahí. Desde que nos instalamos en Lanzarote, venía diciéndole a Pilar que subiría a todos estos montes que tenemos detrás de la casa, y ayer, para empezar, me atreví con el más alto de ellos. Lo mejor que yo puedo desearle a alguien es que cierre los ojos de vez en cuando y pida a la memoria la gracia de restituirle aquellas sombras de nubes que pasaban en la falda de la montaña frontera a la Graciosa, las cuestas púrpuras de Famara al crepúsculo entre la neblina, la boca enorme de la caldera de los cuervos, el dibujo japonés de dos palmeras sobre la cadera acostada de una colina. Que esa memoria no le falte y gozará de la vida eterna. Vista del aire, con sus miles de pequeños cráteres abiertos al sol, la Jeria parece un campo de batalla, y en verdad lo es. Una batalla sin más enemigo que una naturaleza al principio intratable, pero que gracias al esfuerzo y al amor persistente de los hombres y mujeres de Lanzarote, fue cambiando su sequedad en dulzura, su crispación en abrazo, su dureza en generosidad.
Ahora los cráteres de la Jeria, moldeados, son como fuentes y sus vides árboles de abundancia. Antes fue casa, la casa de César Manrique. Ahora es la fundación. A pesar de eso sigue siendo una casa. La casa donde nació una cierta idea de Lanzarote. La idea que Lanzarote hoy tiene de sí mismo. Tierra de Dios, Lanzarote con su montaña, con su montaña del fuego. Tierra de Dios, Lanzarote con su montaña, con su montaña del fuego, donde se abre hoyo en la tierra y se pueden freír dos huevos, que abriendo uno y en la tierra y se pueden freír dos huevos. Viva Lanzarote, viva San Ginés, y también las chicas que saben querer, que saben querer, que saben querer. Viva Lanzarote, viva San Ginés. Siete islas de navegar Otra. por el mar de la alegría. Siete islas de navegar Otra cadena. por el mar de la alegría. Donde la flor nunca muere. Ese mojito mi coco la vieja. Y esa es la tierra mía. ¡Grela! Y esa es la tierra mía. Siete islas que navegan Dime Salienda, dime qué te pasa, que siempre te veo metida en tu casa, metida en tu casa, metida en tu casa. ¿Qué te pasa, niña? Dime qué te pasa. Los jameos del agua son, doblemente, obra inconsciente de la naturaleza y luego todo un sueño humano despierto. Por aquí andarán la mirada y el espíritu de César Manrique buscando más allá de los escombros los contornos de la perfección. Los jameos son un sueño de piedra hecho realidad humana. Sus rumores, su música, el canto de sus pajarillos son como caminos que se alargan en dirección a un silencio donde quizá todo encontrará su sentido. Mientras iba recorriendo los caminos laberínticos del parque, y se sucedían los valles y los repechos cubiertos de cenizas, las calderas abiertas de par en par como agallas, en el interior de las cuales imagino que el silencio tendrá la espesura del propio tiempo, me preguntaba a mí mismo si mañana los visitantes de Timanfaya, después de haber visto lo que vieron,
notarán algún cambio en su manera de ser y de pensar. En verdad os digo que todos los pasos del mundo se cruzan y entrecruzan. Los tiempos vienen y van. Solo los lugares permanecen y esperan. Timanfaya es el único lugar del mundo entre los que conozco donde cobra pleno sentido el cansado dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras. En general, la verdad es muy diferente. Son las 1000 imágenes, sean estas las que sean, las que necesitan de una palabra que las explique. Me hago cargo ahora de por qué casi no hay paisajes en mis libros. Si tengo que escoger entre la piedra que está al lado y la montaña que cierra el horizonte, prefiero la piedra. Visión cosmogónica de un escritor de cierta edad que no se resigna a no saber dónde vive. ¿Y si el universo no fuese más que un cuerpo, nuestra galaxia una célula, el sistema solar un átomo, el Sol su núcleo, y la Tierra uno de sus electrones? ¿Qué seres serían esos que vivirían encima de un electrón? Sentir como una pérdida irreparable el acabar de cada día. Probablemente esto es la vejez. Estar sentado frente al mar, pensar que ya no quedan muchos años de vida, comprender que la felicidad es apenas una cuestión personal, que el mundo, ese, no será feliz nunca. Recordar lo que se hizo y parecer tan poco. Decir, si tuviese más tiempo, y encoger los hombros con ironía, porque son palabras insensatas. Mirar la piedra volcánica que está en mitad del jardín, bruta, áspera y negra, y pensar que es un buen sitio para no pensar en nada más. Debajo de ella, claro. El tiempo es una tira elástica que se estira y se encoge. Estar cerca o lejos, allá o acá, solo depende de la voluntad. Nadie más en el mundo quiere esta paz.